Hola, 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 buenas. hola Hola. Javier. Hola, encantado de saludaros. Igual. Igualmente, estaba dándole al botoncito de grabar. Ah, vale, 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 vale. Con Sí, sí, el momento informático. el momento informático. Sí, porque lo grabo, no sé si te lo comenté, lo grabo y luego lo cuelgo en YouTube y Vale. demás. Y en Instagram, pues trocitos del encuentro. Bueno, pues un placer, has podido estar aquí porque es fiesta en Madrid, ¿no? Es fiesta en Madrid y además os aviso una cosa, como yo vivo aquí al lado de la Plaza Mayor, es Anda, decir, es posible que dentro de un rato salga la procesión y tengamos música de fondo. La verdad es que no. qué bueno. Ay, qué Bueno, bien, un como piano, mira. el libro es muy musical, o sea que va a ir muy Sí, a... Pero sí. es posible que oigamos una banda, me he puesto los auriculares precisamente para escucharos bien. Qué bueno, pues es un placer tenerte aquí. Igual. No cabe duda, bueno, ya había hablado contigo, pero al leer el libro no cabe duda que eres un gran aficionado a la música. Pero es que además en muchos trozos del libro hemos vivido nuestros años de los 80. Estábamos hablándolo antes como Los Secretos, sobre todo aquí somos muy fan de Los Secretos, muy... Hombre. ah, además, Arsen y yo tuvimos la suerte de conocerlos una vez que presentaron en Madrid. O fue como un documental. Y estuvo en el Palacio de la Presa ahí en Callao. Estuvieron ahí y tuvimos la suerte de estar ahí. Pero bueno, yo ya he visto no sé cuántos conciertos de ellos. Soy fan total. Sí, Fan sí, bueno, total. os digo, como no me conocéis, que no es que sea aficionado a la música, y es que soy Eres profe, sí. mi profesión, soy profesor de conservatorio y he estado toda mi vida ligado al piano, a la música Me clásica y preguntó tal. mi hijo Javier que en qué conservatorio estabas. Pues mira, estoy en el centro integrado, se llama Moreno Torroba, Ah, que es un vale. centro integrado que funciona tanto como conservatorio como parte de él como instituto. Es decir, los alumnos que Sí, tenemos sí, cursan la secundaria y sí, sí. además todos los estudios de conservatorio. Entonces Qué es un bueno. sitio muy, muy chulo, muy bonito. Pues bien, pues nada, pues lo primero, enhorabuena por la novela. Y a mí me ha gustado mucho. Yo he vivido, ya te digo, he vivido momentos, recuerdos. Yo creo que la música es eso. Los libros son cuando te hacen recordar, te hacen sentir emociones, te hacen decir, madre mía, si todo esto, muchas cosas las he vivido yo también en mis años, aunque yo soy mayor de todos estos que están aquí, pero bueno. Para empezar, ¿cómo surgió la idea de los amigos fieles? Cuéntanos un poquito. Pues mira, es un montón de cosas juntas. Una de ellas, por supuesto, la que tú estás diciendo, ¿no? Mm, Porque aparte de que yo soy de Almería y yo llegué a Madrid en el año 85. Es mm, decir, no viví la movida en su esplendor, pero es verdad que llegué con 17 años, muy jovencito, un chico de provincias, ¿no? Así como, pues muy buen chico, y esa cosa que llegas a Madrid en aquel momento y acaba un poco deslumbrado. Entonces yo siempre había querido, tenía como esa cosa de querer contar esa experiencia que yo tuve, ¿no? O sea, lo que es claro, el Madrid del 80, pero no visto de en primer plano, porque si habéis leído el libro ya veis que los protagonistas están en la movida relativamente, ellos no se meten en todo eso. Eso era una de las razones quizá, pero quizás la secundaria, ¿no? O sea, porque al final el escenario y la época no deja de ser precisamente eso, un escenario, ¿no? Y eso era una historia, yo además, el hecho de ser de Almería, estoy muy ligado al Cabo de Gata por un festival que organizo yo de hace mucho tiempo en Rodalquilar. Y hace unos años publiqué Malamar, que es una novela también negra, como esta, no del todo, pero un poco, y que estaba en Asturias. Entonces, cuando iba a los sitios, a los clubes como el vuestro, todo el mundo me preguntaba, pero bueno, ¿por qué no haces algo en tu tierra, no? Y al final, pues me animé, me daba un poquito de reparo, porque el hecho de construir una historia en un sitio que tú conoces mucho también te puede llevar a, bueno, pues a contar obviedades, ¿no? A hacer ahí como una especie de tarjeta postal, sino que quería contar unas cosas un poco distintas. Y esa es la segunda razón, y luego la primera, pues como pasa con todos los libros, es pues que se te aparece una imagen por la razón que sea. En este caso, otras cosas me han contado. Este caso fue realmente que me imaginé esa primera escena con esa pareja en la cala perdida, el maniquí que aparece, mm, y yo intuía que ahí podía haber una historia, ¿no?
Y bueno, pues al final mezclé todo eso como si fuese un cóctel y a ver qué salía y al final pues empezó a surgir la historia. Salió redondo. ¿Ese primer capítulo estaba desde un principio? Porque claro, nos preguntamos, bueno, ¿y ahora qué? Después de leer el primer capítulo, ¿no? Sí, bueno, yo creo que estoy seguro que conocí a muchísimos autores con el club, no me cabe duda, además os sigo y tal, Muchísimos, muchísimo. Y muchísimos. cada uno os contará una movida distinta, ¿no? De cómo escriben, de cómo crean y tal. En Sí, mi caso yo os cuento la mía, yo no hago muchos planes, o sea, prácticamente no hago planes, quiero decir, eh, surge esa idea del maniquí, la pareja que está haciendo el amor en la playa, el maniquí que aparece y yo lo sitúo en un sitio muy cercano para mí, muy conocido, y empiezo a pensar que ahí hay una historia. Entonces me pongo a escribir sin saber muy bien realmente al principio lo que va a pasar. Sabía que iban a estar los años 80, mm, quería hablar de lo que puede dar la amistad de sí, es decir, la amistad en el sentido, ¿cómo deciros? La amistad, más bien el daño que nos pueden hacer las personas que nos quieren, que pueden ser los amigos, que puede ser una pareja, que puede ser la familia, que son cosas que pasan, que nos pueden pasar, ¿no? Que es además un tema que me interesa y que es del que yo escribo a menudo, porque Malamar era el tema de la familia. Y entonces me puse a escribir y empezaron a salir los personajes, empezó a salir esa historia de pues, el lado oscuro del Cabo de Gata, ¿no? De las chicas que llegan en una patera y todo se fue como urdiendo y así, y así. Y entonces, en un momento determinado, cuando la historia se me va, empieza a ver que toma cuerpo, sí es verdad que ya me impongo una estructura, porque la estructura es como muy férrea. Y eso también me ayuda a poder construir todo el libro. Y ya, bueno, pues se va trenzando y bueno, pues al final salió. Puede pasar que no salga, ¿eh? Pero este salió. pues genial, porque así hemos podido disfrutar de él. Bueno, seguimos. Voy a ir preguntando una por una, ¿vale? Voy a ir dando paso ahora a Estefanía porque está trabajando y en el ratito de que se ha tomado un descanso se ha conectado, ¿vale? Estefanía, Buenas tardes. Hola, Tania. A mí me ha gustado mucho, mucho, mucho. Me has tenido en vilo toda la novela. me recordó Estefanía el concierto que fuimos, Sí, ¿te acuerdas que nos... sí, sí, teníamos ahí todas las canciones. Bueno, la música es muy importante en la novela. ¿Tenías claro que en la trama tenía que haber, porque bueno, hablar mucho de la amistad, hay personajes que se hacen odiar mucho, 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 pero tenías claro que tenía que haber la trata, bueno, no Para vamos a no hacer hacer spoiler, spoiler, la, No, la, no pasa nada. Sí, sí, además lo habéis leído todos, me imagino, o casi sí, pero todos. bueno, como Casi esto se todas. colgará, pues para que no Sí, no pasa podamos nada. No, no. destripar Me mucho. parece muy buena pregunta. O sea, cuando empiezo a escribir, yo quería contar el Cabo de Gata, como he dicho hace un momento, pero no el Cabo de Gata que yo veo como enamorado de esa tierra, ¿no? Porque realmente para mí es como un sitio que me despierta muchísimo amor, muchísima energía muy buena, en fin, por muchísimas razones. Pero yo sé que ese sitio que es como muy bonito, además está ahora como medio de moda, esconde también sus miserias como las esconde en todos los sitios. Y allí hay una cosa que llega habitualmente, que son barcas con gente que lleva muchísimas tragedias. Entonces yo quería que eso apareciese de alguna manera, porque al final lo que yo pretendo contar no es una historia, ¿cómo decir? Una historia romántica de amor, aunque luego haya amor y sino yo estaba en el mundo de la novela negra, ¿no? Hay un crimen, hay en este caso un secuestro. Pero también entiendo que tiene que haber una denuncia social. A mí me parece que en toda novela negra debe, bueno, cada uno hace lo que quiere, evidentemente, pero creo que es un factor importante porque al final tú lo que cuentas, utilizas precisamente ese crimen, el crimen el que sea, para estar denunciando los males de nuestra sociedad. Y entonces yo quería que eso apareciera, pero no sabía muy bien cómo. Porque porque al final pues llegan muchos inmigrantes que van a los invernaderos. Bueno, yo no sabía lo que iba a pasar. Pero nada más empezar en el primer capítulo que aparece Martín,
que está él en la Torre de Madrid con sus drogas, con sus chicas, en fin, con lo que quiera, y aparece ese personaje. Cuando digo que aparece es que yo lo voy escribiendo y me voy divirtiendo, porque es un personaje que es divertido. Entonces lo voy escribiendo, aparece eso y ya está, y ahí salió. Entonces enganché de una manera, al final la escritura van cayendo cosas y cuando menos te lo esperas, pues descubres que está ahí lo que tú quieres contar. Y al final, bueno, pues tiré del hilo de lo que es la trata sexual de mujeres. A través de un amigo conocí lo que pasa a las chicas en concreto que vienen de Nigeria, que es una historia que no me he inventado ni una sola palabra de lo que cuento, es inventado, son cosas que podéis ver en internet y que yo he, bueno, que me he documentado y tal, que es absolutamente terrible y bueno, pues eso es lo que cuento. Y no es el centro de la novela, pero sí es verdad que es una historia que está allí y que afecta a todos los personajes, por supuesto, a unos, bueno, es el Claro, pero es desenlace del que libro al final. es el hilo conductor muy importante. Sí, sí, totalmente, totalmente. Aparece como no aparece en primer plano, porque aparece conforme vas leyendo, pero al final es lo que hace que, bueno, pues todo el negocio que tienen ellos y todas las cosas que pasan al final y todo lo que pasa bueno, pues con, si lo vais a grabar no puedo hablar mucho por lo que veo, pero en fin, efectivamente es lo que al final hace que Pero todo no se... importa un pequeño, Sí, menos el final y sí, sí, cualquier, tampoco pasa nada por un pequeño spoiler, ¿va? sí, Porque las bueno. presentaciones también se hacen muchos. Ya, bueno, simplemente pues eso, al final es una parte del libro que aparece como más tarde, no parece que va a ser lo más importante y acaba siéndolo. Pues enhorabuena, Javier, ¿eh? Que tengas mucho Muchísimas gracias, éxito. muchas gracias. María Jesús, Buenas tardes, Hola, os Javier. busco, voy bueno, mirando porque os veo en la pantallita y ahora tengo... ay, no nos ves a todos. Sí, A sí, ver, os veo a todos, explícaselo, creo. Pepa, que no Seguro, te ¿cuántos vemos a ves? todos. Aparte de nosotros dos, Pepa, tú y yo, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10. No tienes que ver a más. Ah, pues de momento Mira, es... arriba a la derecha, que pone vista, tienes que poner vista galería. Pues me apetece 10, sí. O sea, hay más gente Claro, cuando... 4, 10, 4, Claro, 8, aparte de 9, 10, ti y 11, de él, aparte de 12. 10. vosotros dos, 10 más 12 10. en total, claro. 12, Es más, 12. sí, sí, está bien, está bien. Está bien, ¿no? Ah, vale, Sí. vale. Que antes de seguir, espérate, vamos a hacer la fotografía por si se tiene aquí en Estefanía de grupo, que es una captura de pantalla. Tú también, Javier. Yo me la pasáis porque yo para estas cosas soy fatal. No, no, el libro, ¿le tienes ahí? Ah, sí, claro. Pues eso. No, no, ya te paso la foto, no te preocupes. Me encanta lo callado que os quedáis. María Jesús está en Barcelona. Hola, María. Buenas tardes, Javier. Un placer conocerte y un placer leerte. Tengo que darte la enhorabuena porque realmente ha sido una de las novelas que más me gustan porque trabajas mucho la profundidad emocional de los personajes. Y bueno, aunque el ritmo era pausado, pero constante, los diálogos eran justos, o sea, a veces predominaba más la narrativa que no el diálogo. ¿Esto ha sido intencionado o era algo, no te ha preocupado claro, diera una sensación de frialdad y que los lectores no conectáramos tan íntimamente con los personajes? Bueno, lo primero, muchísimas gracias por lo que me dices, ¿eh? Porque para mí es como el mayor piropo que me digas que los personajes tienen profundidad, pues realmente eso es lo que quiero No, hacer. no, sí, 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 sí. realmente Fer y Martín están llenos de claroscuros, o sea, es como te llevan a pensar, ostras, tú, ¿son víctimas de sus propias decisiones o la sociedad o la clase social en la que se encuentran les hace actuar así?
de alguna manera siempre pensamos, yo es que trabajo muchísimo con las emociones, con los sentimientos, siempre pienso que nosotros somos producto de una educación y sobre todo ahora los jóvenes con tantas redes y todo van mucho con las modas, están muy condicionados por lo que piensan, por lo que dicen, ¿no? También es una constante a lo largo de la historia, de diferente manera se ha ido introduciendo. Lo que pasa que entramos mucho, supongo, y reforzado, como han dicho mis compañeros con la música, en esa profundidad emocional. Entonces, claro, para lectores como yo, pues a nosotros nos encanta, ¿no? Pero hay Ya. otros pues que quieren pues caña cosas y que pasen muchas cosas. ¿No te ha preocupado o ha sido todo desde el principio esa intención? Desde luego, a mí me No, pero encanta, ¿eh? O sea, yo he disfrutado al máximo. me alegro mucho. No me ha preocupado porque yo creo que si nos pusiéramos a escribir pensando en lo que les va a gustar a los lectores, a mí pareciera que eso, a mí por lo menos me produciría un bloqueo, porque hay miles de lectores o los que haya y cada uno lee el libro de una manera y cada uno somos como somos y al final yo creo que lo que tenemos que contar, entiendo yo, pues es nuestra verdad, ¿no? Lo que nosotros queremos hacer realmente, no estar pensando en, bueno, hay que pensar un poco, claro que sí, pero no contar las cosas como una tercera persona quiere leerla porque yo creo que la cosa no va a no, creo que no va a funcionar bien. Por lo menos a mí no me funcionaría. Y en cuanto al tema de los personajes, pues al final, pues yo creo que los personajes efectivamente pueden resultar un poco antipáticos, ¿no? Porque al final, bueno, amigos fieles de fieles tienen bastante poco. Es que dejas la amistad un poco por... Sí, bueno, la amistad de ellos, la de ellos. Estoy hablando Mm. de una serie de personas en un contexto determinado a la que le pasan esas cosas. Al fin de cuentas es una novela. La vida real, pues normalmente estoy seguro que vosotras o vosotros pues tenéis vuestros amigos y no pasan estas cosas, pero a No, veces, bueno, o a a lo veces mejor a pasa. otro nivel, Claro, déjate. efectivamente, No, efectivamente. es bastante realista, ahí no te lo puedo... Claro, lo que pasa es que a ellos les pasa todo y todo junto. Entonces es verdad que en las amistades, cuando digo las amistades, simplemente en las relaciones personales. En el trabajo, pues puede haber envidias, puede haber traiciones, puede haber pequeñas venganzas. Eso lo vemos perfectamente en los niños, ¿no? En un patio de colegio, uno puede ver perfectamente cómo se relacionan los niños pequeños. Yo además soy profesor y Mm, entonces veo pues esas pequeñas venganzas de tu mejor amigo que resulta que le tienes un poquito de envidia y como le mm, tienes envidia, pues se la juegas un poco, entonces él dice, pues ahora te vas a enterar y se venga. Son cosas muy pequeñitas que ellos gestionan y que nosotros aprendemos a gestionar como adultos y que no pasa nada. Pero a veces sí pasa. Entonces a veces cuando esas relaciones o esos sentimientos tan fuertes, ¿no? Tan shakespearianos de la envidia y de la venganza y tal, pues se llevan a más, pues pueden suceder esas cosas que es lo que yo he querido contar a fin de cuentas, porque claro, no voy a estar contando una amistad, tampoco No, tendría no, para una mucho novela interés. negra, obviamente Hace tendrá falta. este tipo de relaciones Claro, retorcidas. hace falta un poquito de más de chicha. Y luego, pues el tema de llegar hasta ellos en la profundidad, realmente es lo que a mí me interesa. Es decir, al final ellos está pasando todo eso. De hecho, bueno, no es una novela negra porque hay una intriga, porque hay un crimen, porque hay esa denuncia social, pero no hay ese elemento que ahora mismo está omnipresente, que son los investigadores, ¿no? La gente que viene de fuera policías o guardias civiles o quien sea y que va a averiguar lo que pasa. Yo no he querido hacer eso por dos razones. La primera es porque no creo que lo haga bien y hay mucha gente que lo hace muy, muy bien. Y luego Ujú. porque yo quería que fuese precisamente entre ellos, entre esos conflictos, ellos se van desvelando, ellos van contando sus miserias, ellos vienen de un sitio, has hablado de una clase social, tienen sus pequeños eh, bueno, pues sus pequeñas miserias que vienen arrastrando de dentro y he intentado por lo menos intentarlos que al final darles una explicación a todos, porque es verdad que se portan mal, pero también llevan mucha cara detrás. Y entonces, bueno, pues es darle un poco el lado, las dos caras que podemos tener, o las muchas caras que podemos tener todas las personas, porque al final lo que quiero, más que personajes, que los leáis como personas, que los veáis reales.
De todas maneras, solamente te voy a dar un pequeño zasca muy Eso, cariñoso, por favor. muy cariñoso. Pero me has quitado mi imagen de mi cabo de gata adolescente con mis primos, tan inocente, me la has quitado, ¿eh? O sea, Qué no bueno. sé, voy a necesitar unos días para perdonártelo, Ya. porque, claro, era un sitio que yo tenía muy buenos recuerdos, pero claro, nada más lejos de la realidad que pasará. No, no tenía conocimiento de nada, ¿eh? O sea, Bueno, el Cabo de Gata es un sitio absolutamente maravilloso. Y Mm. yo soy el gran defensor del Cabo de Gata. Simplemente he querido poner un espejo para que tú, que te gusta tanto, pues veas que también pasan esas cosas. Pero el Cabo de no, Gata no, sigue sí, siendo sí, una sí, pero maravilla. ya tengo Barcelona, ¿eh? O sea, yo con Ya, pasear por Barcelona en ya, determinados lugares, pues, quería mi paraíso celestial, pero bueno, te lo sí. perdono. Muchísimas Bueno, es gracias, así. un placer. Muchas gracias, de verdad. Vea, Vea está en Madrid. Hola, Hola Beatriz. Javier, ¿qué tal? Estoy aquí. No sé por dónde empezar, la verdad. Lo que estábamos hablando antes de los personajes, es que es verdad, son todos muy reales. O sea, son personas que te puedes encontrar en cualquier sitio, es la vida misma, es súper duro. No, ¿cómo te has sentido escribiendo? Porque es que son muy malos, es que la gente es muy mala, hay muchísima maldad en esta novela. Ya, bueno, Me han puesto los vamos a pelos ver. como escarpias con el tema Ya, de la trata, es tan duro y es tan real, es sí, tan bueno, real, la trata es una cosa ajena, que ellos se aprovechan, hay una pareja que claro. se aprovecha de ellos, pero es ajena y es terrible, pero es ajeno a lo que nos pasa a nosotros, ¿no? La gente que vivimos en el primer mundo. Lo que a mí me parece también espeluznante es esa persona que está a tu lado y que está a tu lado toda tu vida y que te está jodiendo sin que tú lo sepas, ¿no? O sea, por las razones que sean, incluso a lo mejor sin demasiado convencimiento, pero lo está haciendo siempre. Y es un tema que digo que a mí me interesa, no es que no me interesa porque a mí no me pasan estas cosas, pero son cosas que pasan y me parecen terribles. Entonces, bueno, pues al final yo les he acabado queriendo mucho a todos, porque al final son muchos meses de escritura y acabas un poco, bueno, al final un personaje no es más que una serie de líneas en un papel, no son tampoco, pero quieras que no, se acaban generando en tu cabeza y yo, como le he dicho a María Jesús, yo los he querido entender. Está el Claro, eso te iba personaje, a decir, es que, perdona, es que buscas, yo a medida que iba leyendo, intentabas entenderlos, sí. porque tienen tantísimos problemas y actúan tan mal, pero les puedes llegar a entender y dices, ¿cómo puedo entender yo hasta tanto de animales? Bueno, hay un caso, yo creo que Puedes entenderlo, el porque claro, caso se más, aprovechan más, porque dicen, pues bueno, el caso más paradigmático es el caso de Cata, ¿no? Bueno, pues su comportamiento no es precisamente ejemplar. Pero si uno rasca un poco, a lo largo de la historia lo cuenta, bueno, pues una chica que viene de unas cuevas, que su madre era prostituta, la dejaba solo, que su madre la vende la vende, o bueno, sí, la vende a un amante y ella tiene un dolor eh, muy dentro, que al final, bueno, pues acaba llegando a un barrio humilde y en ese barrio humilde ella es la más humilde de todas. Y eso le genera pues un sentimiento de inferioridad por supuesto, de envidia a la gente que está cercana. Yo creo que se pueden entender, no quiero que se puedan perdonar, pero que se pueden entender. Y eso es lo que he querido hacer prácticamente con todos ellos. sí, sí, pues lo has conseguido, porque intentas, no puedes, o sea, no, es que es muy difícil, no puedes llegar a disculpar ni a nada, porque aparte es escalofriante, pero Mm, claro, son gente que vive tan al límite sí, que al final, bueno, puede tener su explicación, nunca lo harías y tal, pero claro, luego se aprovechan del tema de la trata y el tema del pobre Dani, es es súper duro, pero me ha ya. gustado mucho, porque me ha gustado mucho cómo lo has denunciado, cómo lo has plasmado todo, no has hecho grandes aspavientos, no te has puesto en plan trágico y no sé cuánto, has dicho esto y esto, tal cual, es lo Sí. que pasa, ya está. Y me ha gustado. Bueno, pues muchísimas gracias. Bueno, mi manera de escribir es un poquito más
como deciros, no me gusta poner ahí la sangre en primer plano. Cuando digo la sangre es las cosas horribles que pasan, las dejo un poquito fuera de foco, las cuento, pero yo creo que tampoco hace falta, ¿no? Contar, recrearse en los detalles escabrosos. Pero bueno, repito, una vez más, cada uno hace lo que quiere cuando Sí, al no, final escribimos solos, escribimos en nuestro mundo y al final, pues también es encontrar pues pero eso, en nuestro mundo. yo creo que has hecho, a mí por lo menos me ha parecido perfecto, porque denuncias, das voz a muchísimas cosas, es una realidad, es la Mm. maldad que nos rodea, que aunque queramos vivir en el mundo de la lluvia está, lo denuncias, pero lo haces muy bien. O sea, es esto, ya está. Es Me ha esto, gustado, sí, es esto. Muchas me ha gracias. gustado, me ha gustado mucho. Bueno, sobre todo nos dar lecciones, ¿no? Porque al final, No, claro, ¿quiénes somos nosotros para dar lecciones? Son cosas lo sabremos que cómo. habríamos hecho nosotros en momentos así y bueno, es que la vida funciona como funciona. Entonces, Claro, claro, claro. simplemente ahí lo tienes. Eso mismo, eso mismo. Y eso es lo que más me ha gustado. Me ha gustado Mm, mucho. Felicidades, Javier. Gracias. Tere, Tere que te va, lo primero que va a hacer te va a enseñar una cosa. Bueno, estoy viendo la librería maravillosa que tienes ahí detrás. Todos Sí, tenéis todos una han librería, picado, todos todos han tenéis, picado. No eres el primero que me lo dice, pero no todos sé tenéis buena, si desvelar el secreto o no desvelar el secreto. Desvélale, Tere, que desvélale. es un fondo de Es que no pantalla. llego, es Es una que, cortina. ¿Ah, sí? ¿Sí? Es que no Anda. llego a moverla. Pues da el pego, ¿eh? Da el sí, pego Sí, total. sí, sí. qué bueno. Qué Muchas Qué bueno. bueno. gracias. Encantada de conocerte. Lo primero que te voy a enseñar, porque como tú has dicho que eres fan de los secretos, Ya. yo también soy fan de los secretos. Ese disco, además, ese disco es mítico totalmente. Claro. Sí. Y, y somos del mismo año, de la misma quinta. O sea que hemos vivido los Esos 80. años, ¿eh? Yo no los he vivido aquí en Madrid, soy de Salamanca, pero en Salamanca se vivió también, pues como se vivió en todas partes, porque fuimos los primeros que empezamos a vivir cosas nuevas que no se habían Mm, empezado, que no se vivían aquí en España. Y yo me he pasado toda la novela cantando, ya. Yo creo tarareando. ya. Me ponía Qué mil bueno. veces Los Secretos a Radio Futura. Ha sido de verdad apasionante e inolvidable leerte, porque lo he pasado mal, porque lo he Mm, pasado mal, pero también lo he pasado bien. Eh, Haces tantas denuncias, además que esas denuncias que quedan ahí, que no les queremos dar nombre y sabemos que están ahí, pero que no, que nadie hace nada por arreglarlo, mm, porque la bebida, las drogas, la trata y lo que sigue, es todo está todo aquí y nadie pone un remedio para arreglarlo ni solucionarlo. Yo te haría mil de preguntas. Iba a hacerte una, pero se la voy a dejar a mi amiga Hacen, que creo que si no me va a arañar. ¿Has logrado que Cata la odie, eh? ya, bueno, ya. No, no me ha gustado nada. Le he cogido muchísima manía. Yo Luego lo hablas, entiendo, lo lo entiendo. entiendes, ¿verdad? Sí. Yo Eh, no le tengo tanta, Pero te ha gustado el personaje. Así claro, el personaje me ha gustado, Claro, pero que le he cogido muchísima manía. Yo digo, ¿cómo puede ser claro, tan mala? ya. porque hay gente mala y peor. Ya, pero que estará mala, no, lo siguiente. Sí, sí, es Pero mala, es mala, es hay mala. un personaje que también pasa que hay como un poco desapercibido, que no, que parece que no quiere sobresalir, y es el personaje de Coldo. A mí me parece un depravado total. ¿Nos puedes hablar un poquito más de él? Ay, qué bueno. Bueno, la verdad es que es una colección de personajes Qué Qué tela. tela. que tela, Sí, ninguno son ejemplares. Bueno, el título ya sí. lo dice un poco todo y luego lo que hicieron en Ediciones B que me parece genial, que es rasgar las letras, ¿no? O sea, los amigos Mm, fieles, pero está todo como si lo hubieses roto. Y entonces yo creo que ya la historia, sobre todo, es eso. Y Coldo aparece ahí. Yo al principio quería que apareciese bueno, el chico es que aparece en la primera escena, ¿no? Cuando está en la En la playa. playa. En la playa yo quería, pues que fuese
alguien ajeno a la familia. Entonces enseguida se me ocurrió la amistad con Dani y al principio no iba a acabar como acabó. O sea, al final la novela fue creciendo. Yo llegó un momento que necesitaba un final así y poco a poco el personaje pues le vi viendo sus aristas. De hecho, luego, una vez he reescrito, esto lo cuento aquí off the record, Mm. aunque esté grabado, una vez que ya terminé la novela y ya le había dado ese final, que no voy a contar ahora, sí es verdad que tuve que volver para atrás para darle más puntadas, digamos, para que el personaje luego fuese creíble, porque si no, de repente, ¿cómo se va a poner así, no? O sea, ¿cómo va a ser tan...? Entonces lo fui perfilando, pues esas cosas que hace con su hermano, con las cosas que le han pasado. Y a mí es un personaje que me hace mucha gracia, porque pues es un vividor, es un chico muy joven, que eso también... Es un rebelde también, ¿no? Es un rebelde, él viene de una familia, pues de una familia del Opus, de opresión, y él lo que quiere es medrar y hacerlo a costa de lo que sea. Bueno, pues también hay mucha gente así, ¿no? Sí, No es una cosa que yo me haya inventado. Y él, a pesar de la amistad que tiene por Dani y tal, pues no llegamos a saber hasta qué punto esa amistad era, digamos, pensando en algo más, ¿no? Quiero decir, como, con más de conveniencia que realmente de afecto. Y bueno, pues es un elemento más de toda esa retahíla de gente, bueno, pues es despreciable, pero bueno, gente que sí, realmente no, no si se a mí me corta parece perfecto y es el que sí, además dices, es que le da a uno, al otro, a la otra, a la otra, a la otra, digo, me dices, madre mía, pero si es que no le ya, hace peros a nada. ya. Yo os confieso que además es un personaje que ha dejado ahí un poco, no sé lo que voy a hacer después, ¿no? Pero si os fijáis, todos están más o menos terminados y él, cuento al final que él sale de la cárcel y lo hemos perdido de vista. Y bueno, pues a lo mejor le doy una vuelta, no sé, no sé lo que lo que haré, pero bueno, es un personaje que a mí me llama mucho la atención. Bueno, tiene un poco como de Ripley, ¿no? De Ripley, el de Patricia Highsmith, ¿no? Pues ese tipo de personaje pues también resulta muy atractivo. Ajá, ay, pues ya te digo que yo me lo he pasado genial. Qué bien. Lo acabé antes de ayer, pero lo acabé a las 2:30 o las 3 y menos algo de la noche porque decía, no me puedo ir a la cama sin terminarlo. Ya estoy en un sin vivir. Digo, no voy a poder dormir pensando en En el los libro secretos, ya, ya. y en los secretos. Los secretos Eh, los secretos me han acompañado mucho con la escritura. Luego, además, fui a verlos al musical este que cuento al final, en el Sí, epílogo. sí, Pues ese final, ese epílogo, digo, ese musical que lo estrenaron aquí al lado, en Tirso de Molina. mm, Como yo, claro, yo no sabía que me iba a acabar el libro, pues cuando en enero, que fue cuando lo escribieron, lo estrenaron, yo no estaba en eso, en que iba a acabar así. Así que cuando ya terminé, estaba terminando, quería ir a verlo y me fui a Vitoria a ver el musical porque quería realmente contar lo que pasa era una escena que ya sabía que iba a ser la escena final y bueno, pues he querido contar también todo eso porque en el libro, aparte de todas estas cosas de las que estamos hablando, hay una cosa que además es el motor de todo, que es una historia de desamor. Una historia que está ahí como oculta, que no es para nada, digamos, lo primero que se ve, pero sí es verdad que ese amor de Fer por Lucía, esa especie Patricia. y está, si os lo pensáis un poco, está siempre y es lo que hace que pasen muchísimas más cosas de lo que parece. Y ese amor, ese desamor, es lo que vivió Enrique Urquijo mm, en su juventud, ¿no? Que pues su primera novia lo dejó y él estuvo cantándole toda su vida a ese primer amor. Y por eso lo menciono tantas veces, ¿no? Porque para mí, por lo menos es una cosa que os cuento yo aquí en privado, pero sí hay esa conexión, ¿no? Del desamor que nunca consigue. Pues de verdad que muchísimas gracias. Y solo te quiero decir una frase que deja apuntada que es cuánta rabia y cuánta envidia hay acumulada en la amistad muchas veces. Y los silencios que se quedan ahí enquistados. Esa frase la apunté porque me gustó. Hay veces que no queremos hacer daño y nos guardamos cosas que Mm. deberíamos decirlas y hablarlas. Sí, bueno, lo que yo creo es que son sentimientos que podemos tener todos
rabia, todo eso, pero normalmente lo sabemos gestionar. Quiero decir que al final uno con sus amigos, a no ser que ya te dejas de hablar, ¿no? Pero si no, pues acabas perdonando, acabas contemporizando, acabas, bueno, haciendo que todo más o menos sea, que siga la amistad. Y muchas veces te tienes que tragar alguna cosa, claro. Aquí no pasa nada de eso. Aquí, No. aquí ellos van, Mu- arrollan, son arrolladores. Sí. Muchísimas gracias y enhorabuena. Gracias. Pero a tu lado es mi canción favorita de Claro, No, claro. Pero a tu la lado mía es eso Ojos de Gata. también, también, pero a también. tu lado es la, Mm. para mí es que no sé. No, Bueno, sí hay es que son muchas, todas, son todas. hay muchas. Bueno, seguimos. Por alusiones, Arsen. Hola Javier, estoy Hola, aquí. Sergio. Sí, sí, Encantada soy de yo. conocerte. Me lo he pasado pipa, pero no es eso. Es que me ha pasado como a Tere, que yo le he terminado esta madrugada. O sea que Ah, sí. No te he este dejado dormir. me ha encantado. Me lo he pasado genial con él, porque además consigues crear un suspense sin llegar a sin los clichés de siempre. Eso por un lado. Y por otro, haces que cuando terminan los capítulos esté pensando que me falta todavía, que hay cosas que no me cuentas, con lo cual has conseguido una dinámica que no lo deje. Eso por un lado, pero yo te quería preguntar por el título, Mm. porque yo cuando lo cogí el libro dije Los amigos fieles. Digo, uy, digo, esto tiene que ser de amistad y tal, pero lo último que me imaginaba que me iba a encontrar es que fuese una novela de engaños y silencios. Claro, ¿Cómo? Porque realmente es que el título es una ironía total. Sí. sí, pero lo ha Porque, dicho antes, lo de las letras rasgadas. claro, pero ¿por qué llegaste a esa situación? Bueno, por lo que veo no habéis leído mi anterior novela que la publiqué con No, RBA en el 2022. Se llama Malamar. Y es No, una novela que pasa que no es que para que la compréis, ¿eh? Simplemente que no estoy haciendo pero seguro publicidad. que sí, no pasa seguro que nada. algún. No, pero no lo digo, pero se lo digo para que os situéis en las cosas que yo cuento, que es las cosas que me interesan. Entonces, Malamar también es una novela negra. Y allí la novela empieza, pues un coche que cae y arrolla a una chica, que es la hermana. O sea, la novela empieza, me llamo Tomás Salcedo y acabo de matar a mi hermana. Y la mata porque cae un coche por la pendiente que él no ha puesto el freno de mano, se ha confundido y la mata. Y así, entonces empieza una novela negra, es decir, hay un asesinato y hay una investigación. Y pasan un montón de cosas relacionadas con, bueno, no viene al caso, pero lo que sí quiero contar en esa novela es las relaciones familiares. Es decir, allí hay una familia pudiente, nada que ver con todo esto. Ellos, estoy hablando de la transición, veranean en el norte de España, en Llanes, y la novela lo que hace es escarbar en esa familia aparentemente ideal, pues son ricos, son felices, son sus trabajos, y lo que hago es escarbar, escarbar, escarbar hasta llegar a saber lo que ha pasado realmente. Bueno, pues aquí hago lo mismo. Es una pandilla de amigos supuestamente felices que van a veranear dos matrimonios que veranean en la costa y además lo hacen habitualmente en la misma casa durante 15 días. Lógicamente se tiene que llevar muy bien, ¿no? Para hacer eso no lo hace uno con cualquiera. Al final esos amigos son como una familia. ¿No? Han crecido juntos, se perdieron en un momento de la adolescencia cuando, pues, bueno, o sea, lo que pasa, ¿no? En la playa de Genoveses, pero luego se vuelven a encontrar porque el amor de la amistad, digamos, los lazos de la amistad, al final, quieras que no, son como raíces que te llevan al mismo sitio. Y entonces esa familia de amigos, pues les pasan una serie de cosas que yo lo que hago es, pues, pues ahí con un bisturí rascar para ver efectivamente qué es lo que hay detrás. Y eso es la historia y eso es el título. Realmente es eso. Y luego pues pasan un montón de cosas más bueno, pues todas las cosas que estamos hablando. Entonces cuando yo no, lo... la ¿Mm? verdad es que está muy bien. Mira, yo te quería hacer una pregunta porque Sí, hay un personaje que me llama mucho la atención. Está un poco, no sale mucho, y es Salma. sí. Y me gusta mucho porque cuando la va a servir el té, me llama mucho la atención lo de las tres Ts.
Mm. que dices, el primero amargo como la vida, el segundo dulce como el amor y el tercero suave como la muerte. Me parece una reflexión del libro tremenda. Sí, pero eso no es mío, ¿eh? Es un dicho árabe que lo dicen ellos, pues son cosas al final que conforme voy escribiendo voy también buscando. Y yo quería que ese personaje, bueno, pues tampoco podemos decir lo que le pasa, pero es un personaje Ya. que es muy importante, ¿no? Y ese personaje pues tenía que cargar de contenido y en realidad todas esas frases que va diciendo ella, porque ella es la criada en el amplio sentido de la palabra, ¿no? Que es una palabra que suena muy mal, pero es lo que es. Está Sí, al servicio 12 horas al día, casi como un régimen de esclavitud de estos amigos, ¿no? De esta familia. Y entonces ella cada vez que interviene, a pesar de que está ofreciendo sus huevos revueltos y está todo el rato siendo como muy servicial, lo que yo he pretendido es que todas esas frases que va diciendo eh, se pueden entender, ¿no? Porque alguien que está al servicio de esa manera, pues va a ser así, ¿no? Como muy solícita. Pero cuando llega al final del libro, pues entiendo que el lector le dice, ah, claro, ah. No, porque no hay frase que ella diga que no tenga pues un cierto significado. Y en claro. este caso, cuando ella sirve el té y cuenta todo eso, pues es que es muy bonito, ¿no? Son unas frases muy bonitas de pues esos 3 tés que sirven en Marruecos, ¿no? Esa ceremonia del té. Pero al final, bueno, pues tiene también su razón de ser y de luego, además, se lo va a poner en primer plano enseguida, ¿no? Porque el libro ya acaba casi después de lo que cuentas tú. Claro, es que Va- cuando ya vas empezando a leer todas esas frases, la verdad es que dices, ya, aquí hay tomate. esas Pero frases bueno, luego aparecen ellas, se las devuelve, Salma se las puede decir a Cata, pero ya con otro significado, claro. efectivamente. Muchísimas gracias y encantada de haberte leído. La verdad es que, bueno, pues posiblemente el anterior, pues le he hecho un vistazo, porque sí que me gustaría. Bueno, pues Así muchas que gracias, muchísimas muchas gracias. gracias. Un placer, de verdad. No hay nadie que no haya, alguien habrá que decir cosas negativas, que seguro que las tiene también. Mm, Seguro que no, Yo creo seguro que que no. no, 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 porque porque es cuando que es nos muy gusta, dinámico. claro, cuando nos gusta mucho un libro, lo decimos. No, Y, ya veo, y cuando no nos gusta, pues no decimos que nos ha gustado mucho. ya. O No, sea pero no te que, hacemos tantas preguntas o hablamos de otra forma. Ya, bueno, pues lo agradezco mucho porque, bueno, pues está muy bien, la verdad. genial. Desde La Rioja, Grace. Hola, buenas tardes, Javier. ¿Qué tal? Hola, ¿qué hay? Gracias, encantado. Encantada de que estés aquí con nosotras. La verdad que yo también te voy a decir que el libro me ha encantado. También te voy a decir que he tenido una sensación de inquietud durante todo el tiempo que me ha durado la lectura. En el buen sentido, claro, una inquietud de la tensión, ¿no? del libro. La verdad que cuando lees el primer capítulo ya ves algo muy raro, ¿no? Que no encaja y ya como que te pone en tensión y la tensión esa va creciendo a medida que vas leyendo más porque se va complicando todo. Los personajes, decía Chus que a lo mejor si esos personajes no podían gustar o tal, ¿no? A mí, para mí me han encantado los personajes, me han gustado todos. No puedo decir que odie a ninguno ni que uno me haya gustado más que otro, porque las vivencias de todos ellos es que pues muestran eso, que son personajes que son pues, profundamente humanos con sus lados positivos, con sus lados negativos y que muestran, pues eso, las heridas que han tenido en el pasado y todas las debilidades, ¿no? Me ha gustado mucho cómo tratas el tema de la amistad. No sé si la novela refleja la amistad de la sociedad actual o si ese tipo de amistad, tal y como la presentas, puede ser algo universal, que ha pasado siempre, no lo sé.
la verdad que la amistad es bastante compleja, ¿no? Por eso muchas veces decimos que amigos tenemos muchos, pero que consideremos verdaderos amigos, pues relativamente pocos, ¿no? Y luego también sobre el ritmo, ¿no? de la novela, me ha gustado también mucho porque eh, la verdad, esa manera que como vas descubriendo poco a poco y se va descubriendo y introduciendo como otros temas, ¿no? Y como mezclando, pues eso, el presente y el pasado, ¿no? Bueno, en definitiva, la verdad que me ha encantado la novela. El fondo de música, pues Ujú. yo soy un poco mayor que tú, soy del 64 y la verdad que me tocó vivir todo eso con lo bueno y con lo malo, ¿no? Con lo malo de las drogas y con lo bueno de toda la música. Entiendo a estos jóvenes porque la verdad yo vi que vivía en un pueblo y también vi todo eso y cómo se iban muriendo Ya, muchos jóvenes. Eh, bueno, y qué decirte del tema de la trata, ¿no? De jóvenes que sí, que el escenario muy bonito, pero yo esto solamente he estado una vez en el Cabo de Gata y vi una barquichuela por ahí y la verdad que pensé en ello, ¿no? Pero bueno, la verdad que como el paisaje era tan bonito y antes había atravesado todo el mar de plástico, pues ya, da igual, madre bonito. mía, pero qué contrastes tiene Mm, esta tierra, ¿no? De desiertos, del paraíso, ¿no? De Cabo de Gata. Me gustaría preguntarte por algo que la verdad que me ha chocado y me puso los pelos de punta de los rituales que se hacían con las chicas estas, que la verdad le da un aire bastante oscuro, ¿no? Como te digo, se me pusieron los pelos como escarpias. ¿Podrías decirme yo no lo he buscado, ¿no? ¿Qué significado tienen estos rituales en el contexto este que los sí. sitúas? Bueno, como he dicho antes, los rituales yo no me lo he inventado, Por eso, desgraciadamente. Estaría muy bien inventarse esa cosa y que penséis que soy un psicópata. Pero es que no es verdad, ya es que es sé. la pura verdad. De hecho, he visto un par de películas en las que una de allí, de Nigeria, y otra creo que es italiana, que cuentan cómo pasa todo esto. Y luego hay documentales y lo podéis ver, simplemente pinchar en Google y vais a encontrar un montón de reseñas en periódicos en los que cuentan cómo los sacerdotes, no los pastores, no pastores evangélicos, sino los gurús, los que tienen esa Mm, religión allí que se acerca más un poco al vudú, ¿no? Que conocemos de Haití, pues lo que hacen es, bueno, con esta ceremonia en la cual el pelo de pubis, las uñas, la sangre de pollos, todo eso es mm, pura verdad. ¿Eh? Y estamos hablando de chicas que lógicamente vienen de estratos muy humildes, sin educación, con lo cual el tema de la superstición, pues se las comen. Y esta gente lo que hace es conseguir que crean que realmente si ellas no cumplen su, su contrato, que por supuesto es un contrato de dinero, ellas tienen que pagar con su cuerpo todo el dinero que les prestan para ese viaje. El yuyu, lo podéis asimilar al vudú, ¿no? Como ese dios o ese fantasma o lo que sea, pues va a generar en su familia y en ellas mismas pues muchísimo dolor. Y entonces ellas están absolutamente asustadas porque si no cumplen con eso, pues no solamente es que ellas van a sufrir, es que van a sufrir sus padres, es que es una cosa, mm, es que no hay palabras, ¿no? Para calificar la manipulación que pueden llegar a tener estas mafias, porque son mafias, con esas chicas. De hecho, leí también, es que he leído mucho, he contado en el libro un poco de todo lo que he llegado a ver. Pero esta generación que había además entre los pastores mm, evangélicos, ¿no? Que es ahora me sale la palabra neo no sé cuánto, con el vudú también existía. Y hubo un momento que una ley del propio gobierno que prohibió
a los pastores meterse en todo esto porque se estaba generando ahí pues un caldo de cultivo tremendo para estar, te repito que son pobres chicas que son pues seguramente analfabetas y que pueden creer en esas cosas como cualquier otras. Entonces, eh, al final, la historia llega a mí cuando yo estoy escribiendo la novela. O sea, yo quería contar esto, pero no es que yo buscase eso, sino simplemente me hablan de todo esto, me parece una cosa, lo mismo que la misma cara que estáis poniendo vosotras o tú, Fernando, que eres el único hombre de la reunión, pues la que puse yo, porque es una cosa que pone los pelos de punta, ¿no? Pero claro, enseguida quise investigar y apareció, y tal cual apareció lo cuento. Lo que pasa es que yo lo cuento, bueno, eso lo cuento siempre, es Martín el que lo cuenta. Sabéis que yo lo que hago es que cada capítulo es un protagonista distinto, aunque es una tercera persona, pero en cada capítulo el protagonista, digamos, es el que cuenta lo que está pasando. No lo hace en primera persona, pero lo que él ve, cómo él ve las cosas, incluso el propio vocabulario, el propio tono del capítulo cambia con cada personaje. Y claro, Martín pues es un golfete que es como, puede llegar hasta ser simpático dentro de su cosa y a mí me divertía mucho, ¿no? Escribirlo porque tiene ese rollo también como muy irónico y tal. Y entonces él es el que cuenta las cosas que pasan con las chicas, la mayoría de las veces las cuenta él. Y cuando cuento esa escena terrible de ese sacrificio que le hacen con un pollo, pues, pues es un pollo de Mercadona, tiene un punto casi como cómico, ¿no? Como casi mm, cómico, bueno, de alguna manera. Y con eso yo he querido rebajar un poco la tragedia del horror que estoy contando. Y bueno, por ahí van los tiros. A mí la verdad que fue un trozo del libro que me dejó pero súper Sí, impresionado. sí, 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 lo entiendo porque a mí también. Nada, pues solo felicitarte porque la verdad que es un libro, a mí me ha encantado, o sea, es como algo muy diferente a lo que a los libros de novela negra y tal que venía leyendo. Y porque yo es que quizás por los personajes, ¿no? Porque aquí todos los personajes tienen sus peculiaridades y ninguno es bueno ni ninguno es malo, ¿no? Entonces, eso me parece un libro diferente. Sí. Pues que tengas mucho éxito con el libro. Muchísimas gracias. Te apoyaremos. Muchas gracias. Sí, sí, eso espero. Sí. Sí, sí. ¿Estarás en la feria, Javier? Sí, voy a ir a la cita. Lo que pasa es que todavía no me han confirmado el día. Me habían dicho un día de semana y a lo mejor lo cambiamos, porque prefiero estar un fin de Vale, semana. vale, pues ya Os avisas que avisaré. Sí, vayamos, ya sí, avisas sí, que sí, por vayamos. favor. Vale. Maite. Maite, Maite. Ah, hola, Maite. Maite soy Maite, yo. Aquí estás ahí, arriba. Bueno, a mí me ha gustado también, como el resto de mis compañeros. Me has hecho irme 40 años atrás. Yo soy de Madrid y no he vivido la movida a tope porque ya me ha pillado con 17 años, pero me has hecho irme a la Gran Vía, me has recordado una discoteca a la que yo iba donde se juntaban o nos juntábamos mod y rockers Oz, ya, sí. en Santo Domingo, en una callecita que hay en la Sí, Plaza de Santo sí. Domingo. La música, yo me gustan los secretos, pero yo soy más de Radio Futura, de Depeche Mode y de toda esa gente, entonces me ha encantado. Y bueno, yo creo que ya te han preguntado mucho sobre toda la novela, el proceso de construcción y demás. Yo hay una cosa que acabas de decir y es que a Cata la vendió su madre al padrino, pero no ha sido vendida, ¿no? A la No. madre la deja el padrino y es ella la que se echa en los brazos del padrino para poder conseguir una vida más o menos como la que lleva él, ¿no? Con esa casa. Mm, mm. Pues bueno, esas cosas que yo a veces escribo sin entrar en el detalle, suponiendo que el lector va a saber lo que yo quiero decir, porque es verdad, lo que tú dices puede ser, pero lo que yo cuento no es eso. A lo Ah, mejor a ver. no lo cuento Pues no con lo he todo. entendido entonces. No, no, porque a lo mejor yo debería poner a veces más detalle en este tipo de cosas, pero como he dicho antes, tampoco me gusta mucho. Prefiero que tú te imagines una cosa y Pepa otra y Tere otra y estás también muy bien, porque al final eso no es tan importante. Pero lo que yo vengo a contar es que la madre
la manda a casa Del del padrino para padrino, recuperarle de y el alguna manera. padrino, cuando la recibe, sabía muy bien que su mujer estaba en la sierra. Es decir, el Sí. padrino recibe a Cata para acostarse con ella y sin más. Lo que pasa es que ella aprovecha la circunstancia para decir, pues ahora te vas a quedar conmigo en vez de con mi madre. Pero ella, la madre, sabe perfectamente lo que hace cuando manda a la hija y le dice, no me acuerdo la palabra, evidentemente, pero dice, haz lo que Lo que sea sea para que para que vuelva. vuelva. Y lo que sea es lo que sea. Ya, Entonces, vale, sí, bueno. sí. Pero bueno, no, entiendo que no, porque tampoco yo me he esforzado, digamos, en Ya, ponerlo ya, con ya. todo lujo de detalles, porque tampoco Y pretendo. el cambiar, cada capítulo tiene su protagonista, cada protagonista, evidentemente, aunque hay una persona que lo va narrando, pero lo narra, cambias de lenguaje y demás. ¿Te ha costado mucho el cambiar de un tipo de lenguaje de Martín a Fer, a Coldo? Porque eso tiene que ser algo complicadillo, ¿no? Pues eso a mí, al contrario, me parece muy divertido. O Sí. sea, sí, porque, por ejemplo, yo no me imagino escribiendo una novela entera en primera persona. Es decir, el narrador en primera persona a mí me parece una cosa admirable y dificilísima, porque mantener el mismo tono durante todo el tiempo y mantener el interés, pues a lo mejor un día lo hago, pero a mí me parece realmente muy difícil y yo no me veo haciéndolo. En cambio, me siento mucho más cómodo cambiando el punto de vista en cada capítulo, porque yo escribo una cosa, la cuento de una manera, y luego el cambiar, pues a mí me refresca. A mí me digo, bueno, pues ahora es una cosa como más poética, digamos, como cuando escribe, cuando es Lucía, o más divertida con Martín o con Ana, con la chica joven, que también tiene un lenguaje así como muy, pues como muy vivo, y a mí eso me divierte a lo de escribir, y yo creo que al final, pues, volvemos a lo de siempre, cada uno, yo no escribo para sufrir. O sea, Ya. puedo contar cosas que son duras y tal, pero yo sí escribo es porque me gusta y porque lo disfruto, ¿no? Y entonces para mí es un placer y quiero pasármelo bien escribiéndolo, cuente lo que cuente. Y a mí hacerlo de esa manera me divierte mucho, incluso la propia estructura, que es tan férrea, porque yo me impongo 12 días antes, tal, tal, tal. Eso al final no es fácil. Una vez que No, tú claro. te impones eso, tienes que contar todo eso. Pero a mí eso me estimuló, ¿no? Para que la historia fuese, pues, cuajando, ¿no? Bueno, cada uno tiene Y sus para crear esa propios. psicología, para crear la psicología esa tan creíble de esos adolescentes y demás, supongo que tu experiencia trabajando en la educación, en el instituto y Sí. todo, te ha tenido que servir bastante. Sí, bueno, yo de hecho no trabajo en instituto, lo mío es Bueno, trabajo en conservatorio, pero es que ya, pero pero es que trabajas con todavía, chavales jóvenes, claro, no solamente trabajo con chavales jóvenes, adolescentes, sino además que claro, las clases de piano son de uno en uno. Es ya, decir, yo tengo un alumno por cada hora, y además son alumnos que normalmente se quedan contigo, quiere decir que los coges con 12 años, 11, 10, lo que sea, y acaban el conservatorio con 18. Con lo cual, semana tras semana, una hora, los dos solos, pues los vas viendo crecer y vas viendo muchas cosas que a lo mejor en una clase de un instituto no se ven tanto, ¿no? Porque el piano además es una cosa, cualquier actividad artística, pues uno se desnuda, tú los ves, los chicos, aunque estén tocando el piano, tú les ves muchas cosas. Y yo de alguna manera creo que sí no de una manera consciente, no pienso este es tal y este es cual, pero sí es verdad que conozco bueno, pues esas sensaciones que pueden tener ellos. Me resulta muy familiar y me resulta muy cómodo contarlas. pues nada, me ha encantado y como Asten me parece que me voy a ir a tu novela anterior porque me pica la curiosidad. Bueno, Y no, nada, no era la intención, ¿eh? Pero si vais, pues pues fenomenal, Pero lo fenomenal. hacemos pica, siempre, Javier. Vale, pica, vale, pica. vale, vale, Lo vale. lo hacemos siempre. Cuando nos gusta a lo mejor una segunda o una tercera novela de un autor, que coincidimos que hacemos el encuentro con esa tercera, pues las anteriores también vamos a buscarlas. Ah, muy bien. Es que pica mucho la curiosidad, Sí, sí, ¿vale? Pica, Ya. pica. Porque la verdad es que el libro está muy bien y es curioso, con lo cual dices, a ver cómo ha sido el anterior. claro. Y más si me con lo que me has contado a mí, porque da la sensación de que también tratas a las familias Claro, o el tema familiar. Sí, sí. Bueno, el planteamiento es similar en el sentido que es novela negra, es decir, en este caso sí que hay una jueza
que va investigando un poco, pero no mucho. Pero sí es verdad que es una novela negra que al final lo que yo vengo a contar son las relaciones de los personajes, que son también Por tela eso. marinera, tela marinera. Pues Sí. ha picado la curiosidad. Yo iré a Lo que buscarla. pasa es que no Muchas está, gracias. la estoy buscando y no está en papel, no la encuentro en papel. La encuentro solo en ebook. ¿Cómo? Que no la encuentro en papel, a ver si la Ah, casa del libro no está en papel, a ver si la busco en ya, otro sitio. fue Pues hace ya mira en mucho todos tus tiempo, ¿eh? libros, ahí te dicen las librerías que lo Hace tienen. ya, es el año 2022 cuando salió y en este mundo de los libros, pues eso es Ya. la Tiene que estar por prehistoria, ahí, vamos. seguro. Sí, sí, Seguro, sí. seguro. Fernando, Javier, buenas tardes. Hola, Fernando. Oye, encantado, un placer. Como veo que aquí la gente enseña sus tesorillos, no voy a ir por el disco porque ya lo has sacado. Ah, es que pues, siempre hay un precio. Muy bien, de los secretos. No lo conozco, mira que he leído cosas de ellos, ¿eh? Pues no lo he leído el libro. Es Pues la vida de él, ¿no? sí, está muy bien. Y además, da la casualidad de que una de las cosas que guardo con más cariño es haber ido a un concierto de Enrique Urquijo y los problemas de los últimos que lo dio aquí en Sevilla y yo fui y la verdad es que es algo que recordaré siempre. Ya, bueno. Y hablando de tu libro, cambiando de tercio, hablando de tu libro, pues se te mira, oye fatal, No se oye. Fer. Se te ha ido un poquito, sí. agradecerte No te muevas, Fer, que se te oye muy que mal. metas el tema de la música porque ¿no? Ahora te has Te quedado comentaba que pillado. Ahora, No, te ahora te oigo. comentaba que bueno, que agradecerte que metas el tema de la música en el libro, porque los que somos un poquito nostálgicos nos gusta mucho, ¿no? Y Mm, luego, aparte, que lo desarrolles en Almería. ya. Creo que Andalucía tiene muchos escenarios en los cuales tiene mucho potencial y creo que hay que explotar un poquito más, sin ser chauvinistas, ¿eh? Pero creo mm, que hay que enseñar también todo lo que hay por ahí, ¿no? Y bueno, nosotros de aquí en el sur, que conocemos nuestra tierra, pues creo que nos alegra mucho cuando una novela se desarrolla en el sur, ¿no? Sí, bueno, lo que he contado antes, parece que la novela negra, además hay muchísima novela negra en el norte de España, ¿no? Eso no Mm, es algo que habréis tenido a gente pues en el País Vasco, en Galicia, mm, en este ambiente brumoso y tal. Y parece que la novela negra en concreto, el hecho de situarla en un sitio tan luminoso, ¿no? Como es Andalucía, Almería o tal, pues parece que no iba a encajar mucho. Pero yo creo que la novela negra al final, para empezar, está en todos sitios, o sea, en cualquier sitio puede pasar, y yo creo que los escenarios, en concreto este escenario, que si lo conocéis, pues es un escenario Mm, perfecto, porque estamos hablando de playas desiertas, estamos hablando de sitios de difícil acceso, de un paisaje que sobrecoge precisamente por la desnudez que tiene, ¿no? Decía Goitisolo que Almería, como decía, Almería es bella porque es desnuda y verdadera. Y es exactamente eso, porque allí lo único que hay es mar, tierra y cielo, no hay mucho más. Y es un paisaje que yo creo que para, no solamente para la novela negra, sino que puede despertar todas estas cosas que estamos hablando de los sentimientos, ¿no? De los personajes, uno que te desnudas, ¿no? Porque estás allí a la intemperie. Y cuando hablo de Almería, pero bueno, hay tantos sitios en el sur, en Andalucía, como tú dices, bueno, que merecen la pena. Comentabas que nada más que te decíamos lo bueno, pero yo creo que es que hay más cosas buenas mm, y que son las que hay que comentar. Y luego, si hay algo malo, creo que nos pasa desapercibido con todo lo que nos gusta, ¿no? Porque es más, a mí me ha gustado mucho la carga emocional que tienen los Mm. personajes, que ya lo ha dicho Chus antes, y es difícil compaginar y hacer un equilibrio entre lo que es la historia, la trama, con todo lo que conllevan los personajes y lo que quieres expresar, ¿no? Pero bueno, digamos que el proyecto como ese, lo que sí tengo
porque es algo que a mí me llama mucho la atención y es, cuando es una novela negra uno piensa en policías, en Mm. detectives, en todo, en guardias civiles. Entonces, es más fácil o más difícil para ti escribir una novela sin todos esos elementos. Una novela negra. Ya, para mí sería muy difícil porque yo no sé, yo no he escrito nunca sobre todo eso. Es decir, yo no sé, hay una cosa en la novela negra que es el procedimiento, ¿no? Las pistas, que llega la policía científica y no sé qué, no sé cuánto. Eso está súper bien y tendría que ponerme a ello y a mí tampoco me interesa tanto. No me interesa mucho ese mundo de averiguar quién es el criminal. O sea, no me parece tan interesante, por lo menos para cuando yo me pongo a escribir, cuando me pongo a leer, por supuesto, en algunos casos sí. Entonces, como no me interesa mucho, pues me costaría muchísimo. Y al final, pues la novela ha salido como ha salido, pero sí que me han dicho a veces, bueno, pues es que no llega a ser una novela negra. Bueno, pues tampoco pasa nada, ¿no? Quiero decir que al final esto de poner títulos, bueno, pues yo creo que sí lo es, la editorial también lo es y yo creo que lo es, ¿no? Pero es verdad que no es una novela ortodoxa, ¿no? Con sus pistas, con su investigación y tal, porque no van por ahí los tiros. Los tiros van bien más bien por... Yo creo que también. Mm. Perdona No que se te te oye, No interrumpa, se eso, Fer. te que te oye. decía eso, que yo creo que vaya, Ahora, que yo creo que yo creo que también, pienso que estoy contigo, creo que es una novela negra y como le suelen llamar, ¿no? Domestic no hay, ¿no? sí, sí, va por ahí, exactamente. Es una cosa como pues, entre los personajes. Y de hecho, bueno, yo creo que en realidad la historia, que eso lo digo como ya estamos casi terminando, porque no sé, ya no, Rocío, falta, sí. Sí, Eh, em, faltan dos. hay una historia ahí que es una historia entre dos amigas, ¿no? Y, es decir, están Lucía y Cata, que hasta el final de la historia, pues van a estar ellas ahí como una especie de guerra sorda, ¿no? Y eso también está en el libro, está como, aparece como muy al final, pero que da explicación a todo lo que está pasando. Y esas cosas son las que me interesan. No me interesa tanto que haya yo que sé, un pañuelo y que luego las huellas dactilares y no sé cuánto, pues eso está muy bien, pero bueno, yo de verdad que es que no, creo que lo haría fatal. Entonces, mejor no meterme en esos líos. Ya, Fer, No, vamos, está estupendo y mi enhorabuena, Javier. Muchas gracias. Muchas gracias. Rocío. Rocío, antes de que te pregunte, se pondrá en contacto contigo por Instagram para decirte una cosa, ¿vale? Bueno, si no, luego hablo yo contigo, Javier. Vale, vale, vale. Bueno, Hola, ¿qué tal, Javier? qué susto. Pues No, no es te la bueno, pillo es viniendo. bueno, Vale. es Bueno, bueno. yo bueno, me voy a repetir un poco con lo que se han repetido mis compañeros, pero a mí me ha encantado. Yo soy muy fan de la novela, para mí sí es una novela negra. La novela negra no tiene que tener policías y ADN ni nada de eso. Para mí es una novela negra porque hay intriga, porque hay maldad y porque hay sobre todo intriga, ¿no? Y a mí me ha encantado, me ha fascinado. Y me ha enganchado mucho. Yo creo que me ha durado, pues no sé si han sido 2 días y poco. También es que hoy ha sido fiesta y ha llovido, pues están casi tan a gusto Ya, terminándomelo. ya. Me ha gustado mucho, 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 mucho. Y te quería preguntar si eso te surgió del principio, o sea, ¿cómo has estructurado la novela? Es decir, Ya. son 3 tiempos, es decir, primero el presente, vuelvo unas semanas atrás y después me vuelvo años atrás y cómo a lo largo de la novela vas, o sea, al principio es toda una maraña que no sabes ni por dónde va la película, que tú Mm. dices, madre mía, ¿esto cómo va? ¿Este quién es? ¿Este por qué? Y poco a poco vas enredando y desenredando a la vez. Hay cosas que te van quedando más claras y dices, ah, vale, esto pasó tal cual, y hay cosas que no te van quedando claras, ¿no? Como uno que al principio está y después no está, y cosas así, ¿no? Esa estructura que me ha encantado, sobre todo porque es como muy sistemático, ¿no? Sí, sí. Tú sabes que estás leyendo en una época y sabes que ahora viene la otra, entonces llega un momento en que estás leyendo 3 historias a la vez, con lo cual engancha un montón, porque estás deseando volver a los años 80, pero volver al presente y volver antes del rapto, con lo Mm. cual tienes ahí ese juego, que para mí son tres historias que convergen en una, ¿no?
Y quería preguntarte si esta metodología o esta estructura que has hecho de la novela, que a mí me ha encantado, ¿lo tenías premeditado o fue al principio, o sea, fue al principio o durante el proceso decidiste hacerlo así? Pues mira, importantísimo lo que me preguntas, porque para mí es fundamental. Hemos hablado del tema de los personajes, estamos hablando de todo eso, pero hay otra parte de mi manera de escribir que es precisamente la estructura. Para Y mí yo la creo, salsa de esta novela, realmente. y yo creo que ahí viene mi parte de músico. O sea, cuando uno estudia música clásica, eso a lo mejor es mentira, ¿eh? Quiero decir que a lo mejor está todo esto en Pero mi bueno, va a cabeza. quedar bien. Voy a quedar fenomenal y a lo mejor solamente está en mi cabeza. Pero es verdad que cuando estudiamos música, pues una sonata, una fuga, una balada, no sé qué, eso tiene una forma clarísima. ¿Entendéis, no? Una forma, la que sea, como una estructura de un edificio. Entonces, cuando yo he escrito, las cosas que he escrito, siempre me he preocupado mucho por darle una forma y mantenerme ahí a pie juntillas, pase lo que pase. Entonces, cuando empecé a escribir todo esto, enseguida, pues lo que he contado al principio, ¿no? La imagen de las vacaciones que empiezan con ese maniquí y la desaparición. Eso lo tenía claro. Con lo cual ahí hay una parte, no sé si lo veis aquí, es como si fuese un bolígrafo, pues hay una parte aquí, ¿no? Que es lo que voy a contar, que es el presente de la novela. Pero claro, yo quería contar también lo que pasa antes con esos amigos en las vacaciones, que sería todo este trocito de aquí, ¿no? No sé si lo veis. Aquí sería el presente, las vacaciones. Pero Oyes tiene un pasado enorme detrás, que es todo esto. Estamos aquí en el año 80. Entonces me organicé para decir, voy a contar años 80, de hecho es 81, 81, está como muy organizadito. Luego, 12 días antes, tal, voy contando esta parte de aquí y a la vez voy contando lo que pasa realmente. Claro, porque del pasado vas hacia adelante y del presente vas hacia Claro, atrás. entonces voy acercando todo hasta el final. Y entonces eso, dicho así, parece que es que eso lo pensé muy al principio. O sea, yo enseguida quiero contarlo de esta manera y eso a mí me ayuda más eso que el hecho de saber lo que va a pasar. Porque eso de saber lo que va a pasar a mí me aburriría, ¿no? De tener ya al final todo claro, sino simplemente yo me tengo que adaptar con nuestros personajes a contar la historia de esta manera. Y entonces eso me va obligando, me fuerza y también, pues también tiene su parte de sufrimiento, ¿no? Porque a veces dices, pues ahora no, ¿cómo hago? O que no me encaja. Pero al final si buscas, acaba encajando y se va trenzando y al final, bueno, pues con su parte de vértigo, porque claro, cuando no sabes, pues al final dices, bueno, a ver si, cómo voy a acabar yo todo esto. Pero al final, pues encajó. Entonces va encajando y entonces me esfuerza mucho y es una parte que para mí, repito, importantísima. De hecho, el hecho de que aparezca el índice al principio, ese fue un consejo de una amiga mía que me dijo, bueno, esto es que puede que se pierdan con tanto. Entonces, ¿por qué no pones el índice al principio? Y yo creo que es No. como un mapa que una vez que tú lo entiendes, que al principio, pero tú sabes que al final es como una ley, ¿no? Va a pasar esto, va a seguir así. Entonces, pues eso lo hace y yo aprecio que lo saques a relucir porque para mí es muy importante en la parte. Yo creo que para mí lo más emblemático o lo más importante de la novela porque vas dando saltos y vas soltando de vez en cuando alguna amiga, que no quiero decir para no hacer spoiler, pero vas soltando casos que tú vas diciendo, ah, vale, esto va a ser por esto, ¿no? O incluso vas amando o desamando a los personajes. Porque hay personajes que hay momentos que dicen, vale, me gusta, y hay momentos que dicen, vuelves atrás y ya no te gusta, vuelves adelante. O sea, yo creo que es un juego peligroso a la hora de escribirlo, pero que Sí, lo ha sí, abordado porque no despistas, o sea, no despistas al lector, al contrario, lo centras. Entonces, y después generas más intriga. Porque claro, ahí, por ejemplo, yo qué sé, el momento de la psiquiatra, que lo de el moto de la psiquiatra de la tela, cómo quería que la llamara. ya, Chita. Eso me hizo gracia, Chita, como la mona. Y esa porque no trabajaba en Cádiz. Si trabajas en Cádiz no se puede llamar así, porque allá harían una chirigota seguro. Ah, Pero claro, imagínate esa escena ahí, cuando ya empieza a hablar, tú dices, a ver, espérate, pero esta qué le pasa, pero no eran amigas, pero claro, en el presente son amigas. Espérate, ¿qué le ha pasado? ¿Sabes? Entonces, pero que han pasado tantos años y llevan sin hablarse, pero ya. sí. Entonces, es que generas intriga constantemente, ya no solamente es el rapto, quién ha raptado, que bueno, eso medio se sabe, eso lo puedes ir intuyendo, pero sobre todo es que hay mucha intriga. Entonces, yo creo que eso Sí, me parece maravilloso. sí. Pues te digo que te lo agradezco porque para mí también es importante y yo también cuando lo escribía es lo mismo, ¿eh? Porque yo he escrito
tal lo has leído tú, lo habéis leído vosotros. Yo no he escrito 3 novelas y las he hecho ahí sino que he ido contando tal cual, con lo cual a mí también me suponía, bueno, pues sé lo que les pasa a ellas ahora, pero es la frase, ¿no? De aquellos polvos estos, no, de aquellos lodos estos polvos o como se llame, bueno, da igual. Ujú. Pues eso, que al final todas las cosas que están pasando en el presente, incluido el maniquí, incluido todo, pues viene de muchísimo más atrás, Claro. de un pasado. Entonces, pues he hecho organizándolo y a mí me ha divertido mucho hacerlo. Es verdad que al final, aunque digo que no hago planes, tampoco quiero mentir. Llegó un momento en la novela que me hice un Excel, así con todas. Claro, porque al final tenía que organizarlo bien y saber lo que quería Claro. contar en cada sitio. Pero eso ya fue como a mitad del libro, cuando ya vi que cogía cuerpo, vamos. Claro, porque es una técnica literaria arriesgada, porque en algún momento se te puede colar algo, o algo Claro, se te puede quedar fleco. o sea, hay Y dos a mí, riesgos, hay dos riesgos. Uno, lo que tú dices, que digas una cosa y luego la digas en otro, que eso es horrible. Y el principal riesgo es que al final no termines bien. Quiero decir que al final la exactamente. historia no consigas terminarla, porque yo me acuerdo cuando la acabé en julio del año pasado, pues se me iban ocurriendo cosas muy, muy al final. Entonces al final, una vez que ya es pues como un plato de cocina, ¿no? Que de repente todo va súper guay, pero puede ser que de repente metas Que la se te pata queme algo. y se te vaya a pique, pues eso. Claro. Y hay otra Sí, cosa que es más un halago. Es cierto que los personajes son todo un desastre, o sea, que hay el que no corre vuela. ya, Pero yo ya. pensaba, yo sí que pensaba, yo lo veo muy verosímil y eso me gusta, porque el barrio donde viven, las circunstancias de cada uno, la droga de esa época, que había muchísima y muy accesible, y al final, claro, al final Dios los cría y ellos se juntan. Es decir, que es Sí, que era muy sí, normal que este grupo se terminara, o sea, que se juntara. Incluso sí, Goldo, que también es un personaje curioso, ¿no? Y como hablaban mis compañeras, un depredador sexual absoluto. Claro, es que viene entiendo, de una familia tan opresiva que al final por algún lado tiene que salir, ¿no? Y lo sí, veo muy verosímil y eso me gusta, porque hay veces que cuando los personajes no te los crees, malo, pero sobre todo a mí me ha gustado. O sea, para mí que los personajes ya sean buenos, malos, desastres o maravillosos, me tienen que gustar, me tienen que calar. Una novela que a mí el personaje me caiga mal asunto porque no me la termino. Y todos me han ya, caído bien, hasta los malos. Te quiero decir, ya. porque, bueno, Julián no me cayó bien, pero, quiero decir que me han gustado aunque no me Sí, gusten, porque son sí, malos, sí, sí, pero te me han entiendo. gustado como lo has perfilado, cómo se han comportado, porque son verosímiles. Y para mí Sí, eso es pero importante. son unos pobres diablos al final, son unos chavales de Claro, barrio que quieren triunfar, que las efectivamente. cosas les salen mal, que vienen de un mundo, de un inframundo, porque claro, todo este tema de la movida que hablamos tanto, pues la mayoría de los grupos eran chicos de familias bien, que vivían en el centro y sus padres eran universitarios y tal. Estos pobrecillos no, estos vienen de ahí de Carabanchel y arrastran mucha, mucha cosa, También todo. le metí un poquito de humor, que a mí Sí, 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 lo de los hipipijos cuando se iban a cenar, ahí me los imaginaba yo. sí, Qué sí, bueno. sí, Lo de los hipipijos me pareció muy bueno. Eso ya. me gustó. Y después el momento que no lo había, bueno, el momento de la persona que es raptada, cuando la maquillan es como que es surrealista. Digo, espérate, esto es muy raro, que te han secuestrado, cómo te quieren maquillar, ¿no? Pero eso me ha gustado. La verdad es que enhorabuena. Ya te describiré, pero enhorabuena porque a mí me ha encantado. Qué De bien. hecho, mira, hoy precisamente como era fiesta en Madrid y yo vivo en Aranjuez y aquí no era fiesta, pues todos los padres de los niños nos hemos concentrado en la puerta del cole y hemos terminado en el bar, desayunando, claro. Y me han estado preguntando y se lo he recomendado, de hecho se lo voy a dejar a una amiga que como le he hablado también de él, se lo quería leer. Y claro, porque como todos éramos de la época, todos han vivido los 80 pues estaban todos deseando más de Qué uno bien. leerse, o sea que, Pues yo le agradezco ya pues, mucho porque por si no lo sabíais, que ya sé que lo sabéis, esto de vender libros es dificilísimo. Bien. me lo Entonces, imagino, así que toda ayuda que hagáis con vuestras páginas y tal, pues fenomenal. me lo Me le va a ir imagino. muy bien, me le va a ir muy bien. Y nosotras encantadas. O sea que, muchísimas gracias, Javier. Gracias. Por último, Meme. Meme es Hola, nuestra última incorporación al club y bueno, tú lo que te parezca, Meme, ¿vale? sí, bueno, Te han dejado ya poco espacio, ¿eh? Para comentar, han hablado de Bueno, ellos. siempre hay algo. Siempre sí, hay bueno, algo. siempre hay algo. Y además que yo no soy de España, ¿no? Entonces a mí la novela
ha sido como también trabajarla un poquito el hipertexto. Sí. Hablaban del el Cabo de Gata y yo iba a Wikipedia a buscar qué es el Cabo de Gata porque no lo Ya, conozco ya. y bueno, eso a mí me ha gustado de verdad. Pero hay dos cosas que yo quería resaltar porque a mí me encantan los libros que me hacen rememorar cosas que yo he vivido, ¿no? O sea, y por supuesto tenemos contextos diferentes. Ustedes hablan de los secretos y estoy viendo aquí que ayer en Alcobendas se presentaron los secretos Ah, en la mira. Feria de Alcobendas. Yo ni idea de los secretos, de verdad. Lo pido perdón por eso. Pero sí, dos cosas. Tú decías al principio que para ustedes no es tan cercano el problema de las tratas. Y yo sí tengo una historia cercana con una que fue alumna en la universidad. Yo daba clases en la universidad en Venezuela y bueno, este problema grave que vivimos, social, económico, político, de toda índole en Venezuela, esta chica cayó en una red de trata que había entre Colombia y Venezuela y bueno, lamentablemente ella la asesinaron, ¿no? Pero ella la última clase a la que entró en la universidad fue mi clase y por eso a mí eso me conmovió muchísimo y me tocó mucho que yo que hago bordados, yo hice un bordado como en honor a ella para recordar siempre en los días que hay alguna que se recuerda este fenómeno o esta situación de la trata de personas, yo coloco ese bordado, ¿no? Y que ahora este problema de esta migración venezolana que hoy leía que ya llega a 9 millones de venezolanos que estamos fuera y que ha generado una serie de migraciones por tierra donde se ha generado también problemas de trata de personas, sobre todo en Centroamérica, ¿no? En Panamá y México, que sí que son como los dos países más conflictivos en este sentido. Entonces, en ese caso, la novela a mí me ha tocado profundamente, No. porque, bueno, son dos escenarios muy distintos, pero a la vez no son tan distintos. La tragedia es la misma, O claro. sea, porque al final el objetivo de la trata es un objetivo económico. O sea, es el dinero, es el poder, o sea, cómo manejar el poder que tú tienes sobre otra persona. Y bueno, pero hay otra cosa que sí te quería preguntar y es que a mí me impresionó o me causó como cierta emoción era el paisaje. Mm. O sea, cuando tú describes, por lo menos eso, cuando Coldo, Dani y Analía salen a pasear y van describiendo los cabos y cómo eran esas formas, a mí eso me iba como generando un poquito de... Y entonces no sé si ese entorno o la forma en que tú vas describiendo el paisaje tiene que ver un poquito también con el ritmo de la novela o con los personajes de la novela o no tiene relación y yo me lo estoy inventando de la nada. No, yo creo que sí que que tiene que ver. Es decir, es un paisaje, el Cabo de Gata, bueno, ahora es un sitio que se ha puesto como un poco de moda, ¿no? Parece que es un sitio turístico por descubrir y tal, pero es un sitio que hasta hace muy poco, pues era un sitio perdido de la mano de Dios, desierto, y en los años 50 era un sitio muy, muy, muy pobre, muy pobre. Ahora pues es lo que es. Entonces, precisamente por esa pobreza y por estar perdido pues en el año 78 creo que fue, se declaró parque natural y ese ha sido como el milagro que lo ha conservado tal y como era antes, porque si no sería venidor, porque son unas playas maravillosas y un sitio virgen, pues imaginaos. Entonces ha conservado esa esencia. Además es un sitio que es volcánico, es decir, el Cabo de Gata viene pues eso, de la Sierra de Gata, es una sierra volcánica. Y yo, que soy un enamorado de todo aquello, pues
pienso, y yo creo que no lo pienso yo solamente, mucha gente que va lo nota, pues hay pues una energía telúrica, ¿no? Pues lo que Ujú. es pues eso, el volcán. ¿Lo oís, San Isidro? Se oye la procesión ahora. Bueno. Y entonces ese territorio tan fuerte en el cual uno cuando está allí eh, te puede enamorar o también te puede horrorizar, porque hay gente que va allí y no le gusta, porque es demasiado seco, es Ok. demasiado, estás a la intemperie. A los personajes les afecta. De hecho, Cata, en un momento determinado, ella se abre y cuenta cosas que no pensaba que iba a contar nunca. Se las cuenta Coldo, se las cuenta Lucía, porque ellas están todos trastornados por un paisaje que realmente trastorna, porque tiene mucha fuerza, tiene mucha fuerza que viene de la tierra. Y entonces en la escena esta que tú hablas de cuando ellos van de excursión y acaban en una cala perdida, pues yo ahí sí que he querido reflejar, que también lo he hecho a lo mejor así como muy delicadamente, pero sí que he querido reflejar la visión que tiene Ana, ¿no? Ana Lía, que es una chica bueno, pues que es de la República Dominicana, que es adoptada, que ella sabe perfectamente dónde podía estar y está en una casa de lujo, ¿no? Ujú. Del Cabo de Gata. Ella es muy consciente de eso y en un momento determinado ve a esa barca en la que llegan esas chicas, que luego ya sabremos que son las chicas que nos ocupan, ¿no? En la historia, pero en principio eso no se sabe. Entonces ella ve todo eso, salen corriendo, sopla el viento, que es un sitio de viento, está el sol, están a la intemperie, ella se siente muy mal y en un momento determinado eh, esa cala perdida se transforma en una playa que es muy famosa, que se llama Genoveses, ¿no? Y entonces ella ve todo el mar de sombrillas, ¿no? Y ella dice, eh, tanta felicidad que alberga, es decir, acaba de ver en el mismo sitio que las calas allí están cada una para un sitio. No puede estar en Ok. una y la otra está muy lejos. Entonces, en una cala ve a esas chicas llegando y en el otro extremo ve a los turistas pues pasándoselo bien, ¿no? Y ese contraste, bueno, pues me parecía muy apropiado, ¿no? Para contar la historia. O sea, la tierra está claramente en los personajes. Ay, qué bueno. Bueno, me ha encantado la novela y te felicito. Muchas gracias. Eh, yo como el resto de los compañeros voy a buscar la anterior Mm. para leerla. Yo únicamente por insistir, lo que has dicho tú, ¿no? De que no queremos ver la trata. No es que no queramos verla o que no la veamos, es que hay cosas que es mucho más fácil mirar para otros sitios. O sea, Ya. yo paso el verano en el Cabo de Gata, organizo un festival en julio y luego estoy allí en agosto. Y en agosto vas con el coche y tú ves a gente que se ha bajado de las barcas. Es que los ves porque van andando por la carretera. Y entonces os pregunto, ¿qué hacéis? ¿Qué haríais? Claro. Pues yo a veces si tengo agua les doy agua, Claro. pero y pienso, pues debería montarlos en el coche y llevarlos a algún sitio, pero no lo hago. ¿Y por qué no lo hago? Porque a lo mejor me estoy metiendo en un lío Ujú. y no te sientes bien, no te sientes bien, pero al final te acostumbras y ya está, y sigues con tu vida. Y así funciona el mundo, es terrible, ¿eh? Pero es así. Y eso es una cosa que yo también quería, bueno, pues eso, lo que he dicho antes, no he pretendido dar lecciones ni mucho menos, pero sí poner ahí un espejo y mira esto ahí. Mm. Muy bien, pues muchas gracias, Javier. Pues Espero gracias a... que te lo hayas pasado bien con Muy bien, nosotros. muy bien. ¿Cuánto tiempo llevamos? Se me ha pasado el tiempo volando. Ha sido un verdadero placer. Hora y Pues hora y media, media, hora y Hora y media. media. Pues un pero placer, de verdad, un placer, claro, verdadero, lo digo de corazón. Ojalá repitamos cuando sea, en otro momento, porque sí, esto es muy chulo. a la próxima, ya sabes, por aquí estaremos. Y nada, iremos a verte a la feria Por favor, y sí, sí, y Pero bueno, los ya sabes viernes, dónde estamos, lo que necesites, ¿vale? Dentro de poco te mandaré el enlace del vídeo, lo cuelgo en YouTube y luego pondré en Instagram pequeños fragmentos porque lo que te vale, deja, vale. pequeños fragmentos, ¿no? Y bueno, luego irás viendo las reseñas de todo que aparecerán en Instagram y en Facebook también. Hombre, si me hacéis reseña tan buena como lo que habéis dicho aquí ahora, Todos, me voy a todos, hacer famoso, ¿eh? Porque vamos, qué todos, maravilla. todos. Lo Pues, intentaremos hacer bien, ¿verdad, Pepa? pues siempre lo hacéis sí. bien, sois la leche. Bueno, Pues ya con el nada, libro también. A ver, sí, aquí está. es la manía ya que tiene, coge el Claro. Lo libro. cogemos al final, no sé por qué, sí, ¿verdad? Es como una Es despedida verdad, así. sí.
Pues nada, un beso enorme, Javier, Muchísimas y hasta gracias. pronto. Hasta luego. pronto. Chao, Adiós. chao. Hasta luego. Chaito, adiós. Adiós. Adiós.